Y así comenzamos hoy Toma el Control, el programa de los televidentes. Pero ¿por qué lo hacemos así? Porque el 4 de agosto, que ya pasó, es uno de los días dedicados al periodista en Colombia. Para muchos es el 9 de febrero, pero una ley declaró también el 4 de agosto como el Día del Comunicador y Periodista, en honor a don Antonio Nariño. El 15 de agosto también es dedicado a la prensa colombiana. Así que aprendamos un poco más sobre toda esta profesión. En Colombia existen varias leyes que consagran fechas distintas para exaltar la labor periodística. El 9 de febrero es la más aceptada y fue ratificada en 1975 con la Ley 51 del 18 de diciembre. Se recuerda que un 9 de febrero salió a la luz por primera vez el papel periódico, dirigido por el cubano Manuel del Socorro Rodríguez. La fecha del 9 de febrero es un homenaje a la génesis del periodismo colombiano. Otra fecha es el 4 de agosto. La Ley 918 de 2004 la declaró como el Día Nacional del Comunicador y Periodista en homenaje a la primera publicación de la Declaración de los Derechos del Hombre, realizada el 4 de agosto de 1794 por Antonio Nariño. Pero como la Academia de Historia de Colombia no estuvo de acuerdo con esta fecha de 1794, investigó y en 1966 determinó que el 15 de agosto de 1793 fue realmente la primera vez que dicha Declaración de los Derechos Humanos se publicó en español y la consagró como el Día de la Prensa en Colombia. Así que por lo pronto hay 3 fechas, el 4 de agosto y las que acepta el Círculo de Periodistas de Bogotá, 9 de febrero y 15 de agosto. Después de toda esta valiosa información sobre las normas, todo el periodismo y sus ramas y todo lo que lo compone, pues vamos a hablar a grosso modo de este gran tema el día de hoy en Toma el Control. Gracias a nuestros televidentes que nos dejan sus mensajes y comentarios sobre lo que les gustaría ver en este programa. Es por eso que estamos aquí con nuestro invitado, alguien a quien todos ustedes conocen y que tiene una amplia trayectoria y que es una voz sonante y muy grande en este país en el área del periodismo. Demos la bienvenida a Exeomo Cetina. ¿Cómo estás? Y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Cristian, por esta invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes y que podamos compartir un poco de las experiencias de este gran oficio y de esta gran labor como es la literaria. Me gustaría iniciar preguntándote sobre tu vida en general. Todos te conocemos por tu trayectoria periodística y por eso quisiera saber cuál es tu opinión acerca de la fragmentación periodística en la que se encuentra sumergida Colombia en estos momentos. Vivimos una revolución digital. La revolución digital nos ha llevado a que el mundo se haya fragmentado, que hayan visiones muy atomizadas, muy fragmentadas de la realidad. Esto ha llevado a que la información se vuelva un dato. Cuando la información se vuelve un dato, se fragmenta el relato, porque una cosa es sumar un dato con otro y otra cosa es contar, narrar, lo que favorece la memoria, lo que da contexto y, por supuesto, habla y explica bien la historia. Esto ha sufrido una debacle. ¿Por qué? Porque se ha privilegiado lo aditivo, o sea, el dato. Estamos en un mundo de lo aditivo. Eso es el mundo digital. ¿Y esto cómo ha afectado? Pues ha afectado la verdad porque ha permitido que todos tengamos posesión de ella o creamos que tenemos posesión de la verdad. Entonces es lo que el filósofo coreano Byung-Chul Han ha dicho en su libro No Cosas, que como todo se ha fragmentado y en la revolución digital estamos formando esa infoesfera, ahora todos podemos tener la posibilidad de consumir información aditiva, esa información que suma, y producir información aditiva, es decir, más datos. Entonces ahora todo es lo que se llama like, es decir, lo que manda en el mundo digital
no es la verdad, no es el relato, no es lo que te cuenta y lo que te explica, sino lo que te informa. Y esa información es depredada por otra información y cada vez esto es una ola que no la para nadie. Es muy emocionante todo lo que nos cuentas y por eso también me surge la siguiente pregunta y es, ¿crees que ahora en Colombia hay una revolución digital de la información? ¿Una revolución que transversa la verdad? Antes de la revolución digital había unos medios que ostentaban ese centro de la información. Eran centros de la información y eran muy pocos los medios en el mundo que tenían esa, facultad de ser centro de información. Entonces había, por decirlo así, había pocas verdades, por decirlo así, de una manera entrecomillada. Cuando irrumpe la revolución digital, cualquiera se cree poseedor de la verdad. Cualquiera produce esa información ahora porque tiene los dispositivos y los celulares para poderlo hacer. A través de videos, a través de mensajes o lo que sea, o a través de una foto simplemente. Entonces se ha confundido la línea que separaba lo que es la opinión de la verdad. O sea, se ha confundido también lo que separaba el hecho de la creencia. Una cosa es el hecho, otra cosa es la creencia. Uno no puede tener, uno puede ser, como decía alguien por ahí, uno puede ser dueño de su opinión, pero no dueño de los hechos. Los hechos son los hechos y los hechos van a sustentar verdades. Esta línea divisoria se ha difuminado mucho. Por eso hemos caído en un caos en donde no se sabe a ciencia cierta qué es verdad y qué no es verdad. Sí, realmente todo lo que estás mencionando, en todo tienes razón. Y rescato algo que dices, y eso me hace hacerte una pregunta. Tenemos al grupo de periodistas que tienen su posición personal y otro grupo de periodistas que se dedican a investigar de manera más contundente. Entonces, ¿crees que estos periodistas que se lanzan a decir la verdad se sienten censurados, amenazados o atacados en algún momento? Buscar la verdad no siempre ha sido fácil. Ahora, mucho menos, porque se manejan demasiados intereses. Y los medios digitales, en su gran mayoría, están defendiendo intereses. ¿Por qué? Porque la información dejó de ser un servicio público. La información es un servicio público en esencia. Se convirtió en un producto de venta. Y eso tergiversó la búsqueda de la verdad también. Sí, parece que la verdad en los medios incomoda bastante. ¿Pero crees que actualmente los medios se usan de manera real para decir la verdad o para manipular a la audiencia? ¿El periodismo se utiliza como propaganda y promoción? Ahora la noticia se volvió un espectáculo que busca ¿qué? Likes. No busca informar de manera eficiente, honesta, coherente. No. Lo que está buscando es casi que ir al sistema límbico del consumidor, que es donde está el miedo, que es donde están los sentimientos más atávicos y las emociones más atávicas. ¿Para provocar qué? Para provocar que consuman un producto, que le dé scroll y que entre más scroll esté dando en su celular y más likes esté dando, ahí hay un consumidor potencial. No hay un ciudadano en función de ser formado, no, hay un consumidor. Entonces, para que esto sea así, se requiere espectacularidad. Entonces la noticia se ha vuelto un espectáculo. Pero cuando uno ve en medios tradicionales que han llegado a la convergencia con grandes portales en este país y ve noticias que tienen que ver con la vida íntima de las personas o con cosas de ultratumba, de secretismo, de cosas que no tienen nada que ver, uno lo que siente allí es que hay una parrilla para unas horas que está perfectamente diseñada para que la persona la mire.
pero no es una parrilla diseñada para la que persona se informe, sino para que esté ahí dándole like al medio que la está publicando. Esto es un tema económico, es un tema de consumidores, no es un tema de periodismo. El periodismo ahí no existe, ahí no hay periodismo. Bueno, pues es muy interesante tu perspectiva sobre el tema. Pero me gustaría hacerte otra pregunta. Y es saber si el periodismo de ahora busca puntual y netamente conocer la realidad por medio de las entrevistas, dejando de lado las otras fuentes. Sí, se necesita mucho criterio. Yo creo que la única manera de poder combatir es hacer una asepsia personal, es limpiarnos un poco del mugre y la basura que tenemos adentro. Como consumidores, ¿cierto? Buscar portales y medios de comunicación que tengan una calificación. Hay que buscarlos. No cualquier medio puede ser consumible. No cualquier portal puede ser consumible. Los libros son una forma de depurar esa basura que nos han puesto en la cabeza. Si nosotros hacemos, digamos, un ramadán, una especie de ramadán, alejarnos un poco de los medios digitales y nos centramos un poco más en las lecturas serias, profundas, de relatos, que nos cuenten historias que vienen de los libros, seguramente nosotros vamos a tener mejor criterio para poder consumir noticias que son reales. Es muy interesante todo lo que nos comentas, pero bueno, pasándome a otro plano del periodismo que son los libros, sabemos que tú eres escritor y me gustaría saber ¿cuál es el mejor libro para ti de todos los que has escrito? El mejor libro es el que acabo de terminar, que se llama Trópico de Brando. No lo he publicado, lo acabo de terminar, lo acabo de revisar. Y Trópico de Brando cuenta la historia de Marlon Brando en Cartagena en 1968. Es una novela épica de una película que se hizo en Cartagena. Ocurrieron muchas cosas allá, pero obviamente la novela plantea un final inesperado. Bueno, ¿y dónde lo podemos encontrar? Estoy mirando con qué editorial lo puedo publicar, pero lo más seguro es que el libro esté en librerías o este año a final o el año entrante. Exeomo, muchísimas gracias por toda tu información. Eres un excelente periodista que no le teme a la verdad. Y aparte una fuente de inspiración para todos los jóvenes que arrancan este camino del periodismo. Muchas gracias y esta es tu casa. Bienvenido siempre a Toma el Control. Gracias. Gracias, Cristian. ¿Sabes cuál es el periodista de guerra más famoso? ¿Sabes cuál es el periodista de guerra más famoso? Claire Hollingworth. Ella fue testigo de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del siglo XX y luchó siempre por contar la verdad, convirtiéndose en uno de los nombres más importantes del periodismo de guerra. Y nos vamos en búsqueda de nuestra siguiente invitada, la periodista Jennifer Zamudio. Ella nos va a ampliar un poco más el tema acerca del periodismo y cómo está la situación actual en Colombia. ¡Vamos! Estamos con Jennifer Zamudio, quien nos ayudará a ampliar un poco más el tema del periodismo en Colombia en la actualidad. Bienvenida, Jennifer, a Toma el Control. Gracias, Cristian, por invitarme. Jennifer, tú que eres periodista profesional, ¿puedes contarnos un poco cómo se ha forjado el periodismo en Colombia? Pues creo que el periodismo en Colombia tiene una larga tradición. Ha sido algo muy importante en la historia política y social de nuestro país, casi que desde los inicios, porque pues igual nuestro desarrollo como sociedad inició un poco más tarde y el periodismo ya en
en otros países de Oriente ya pues venía existiendo. Entonces creo que es una importante tradición muy ligada siempre como al campo político, desde los inicios, porque lo que se comunicaba eran los hechos políticos, las guerras, las batallas de aquel entonces. Y creo que el periodismo pues poco a poco con los avances tecnológicos también ha venido mejorando, creciendo y ampliando su cobertura. Bueno, y teniendo en cuenta todo lo que me cuentas, me surge la siguiente pregunta, y es, ¿crees que el periodismo debería tener una posición de opinión o debe ser netamente informativo? ¿Está bien que el periodismo sea militante, que sea activista? No, no estoy de acuerdo, pero pues es lo que sucede hoy en día y lo que ha sucedido a través de la historia del periodismo en nuestro país, porque como te decía, nació con hechos políticos muy ligados a ese periodismo escrito en aquellas épocas. No estoy de acuerdo, pero casi todos los periódicos, las radios, la televisión en nuestro país, los noticieros han estado siempre muy atados a una casa política o a un grupo económico. Lo importante, creo yo, es tratar de que los que hacemos el periodismo tratemos de mantener esa independencia y tratemos de separar precisamente esos intereses políticos y económicos para llevar a la gente la información oportuna y veraz, como debe ser y como es la esencia del periodismo. Y yo creo que en el país eso se ha logrado en alguna medida. Puede que hoy en día haya algunos grupos que influyen en ciertas cosas, pero siento que esa influencia es más una influencia de no toquen noticias negativas sobre mi grupo económico, más no dejen de cubrir el resto de cosas que pasan. Es decir, ha sucedido, viene sucediendo, y lo otro que pasa es que ese periodismo que hacíamos hace 20 o 30 años, hoy en día es un periodismo cada vez más de opinión. También es un cambio que se va dando, quizá también por la influencia de las redes sociales, del internet, de que se amplía como ese espectro de cobertura, de que la gente puede opinar y es más oída hoy que hace 20 años. Entonces, estos líderes de opinión que llamamos desde el lado también de las comunicaciones, hacen un periodismo, pero de opinión. Entonces, ahí es donde es difícil diferenciar cuál es el periodismo de opinión y cuál es el periodismo netamente informativo, porque se mezclan. Bueno, yo tengo curiosidad con todo lo que me estás mencionando, y es, creo que el periodismo en Colombia se ha mezclado siempre con el tema de la política, la economía, los deportes, la farándula, pero ¿qué pasa con lo demás? El medio ambiente, la cultura. La propia educación tiene muy poca cobertura de comunicación. El periodismo del espectáculo es el que prima siempre. ¿Qué tenemos que hacer como comunicadores para que los enfoques hacia los temas en realidad sean algo más trascendente? Yo pienso que hace unos 20 o 30 años, cuando yo inicié en este oficio, 30, eran un poco más repartidas las secciones, sobre todo en los noticieros de televisión. Y había una sección más enfocada a cultura, no a entretenimiento, no a farándula. Con el paso del tiempo, pues esto fue cambiando y se perdió un poco esa esencia de la cultura. Ya hoy muy poco se habla del teatro, de la danza, de la música, a veces de la literatura. Cuando hay feria del libro se hacen grandes especiales de literatura, pero las secciones fueron variando, un poco pensadas en lo que las audiencias estaban viendo, lo que los estudios dicen que la gente está viendo y que está consumiendo. Y hoy en día, con este boom de las redes sociales, por supuesto, todo va más orientado al clic, ¿no? Lamentablemente al clic de información. Entonces se pierden esos espacios también que existían antes, más enfocados a responsabilidad social, a medio ambiente, a cultura como tal, y se abren nuevas secciones. Yo creo que los medios tratan de hacer un esfuerzo para incluir estos temas en su agenda del día a día. Organizan, por ejemplo, informes sobre responsabilidad social, que son interesantes y porque están buscando las historias de la gente. Entonces depende mucho como de la audiencia, del lector, de la audiencia, del oyente,
que se empiecen a generar estas secciones. Yo creo que tratan un poco de repartir, pero para nadie es un secreto que hay una crisis económica en los grandes medios de comunicación y pues los medios viven de la publicidad, son un negocio. Y si el negocio en este momento es hacer clic, viven de los clics. Entonces cada vez es más difícil que haya interés por estos temas, porque si nosotros los consumidores, los ciudadanos que estamos o los usuarios de los medios de comunicación no estamos leyendo estas historias, pues los medios también van a retraerse un poco más para seguir publicando historias de este tipo. La reflexión, según todo lo que nos cuentas, es que entre mayor sea el consumo de los temas que nos gustan a nosotros como audiencia, muchísimo mayor será la trascendencia de ese mismo tema. Entonces, según esto, ¿crees que el periodismo está perdiendo la objetividad? ¿Se ha vuelto totalmente subjetiva o va de acuerdo a lo que los medios y la audiencia les está diciendo? ¿Se dice la verdad? Es difícil hablar de objetividad en el periodismo porque todos somos seres humanos que pensamos, sentimos y tenemos nuestras propias opiniones. Yo desde que pasé por la universidad entendí que no podíamos hablar de objetividad porque no existe la objetividad. Todos de una u otra manera somos subjetivos. Cuando yo presento un informe a mi consejo de redacción, estoy poniéndolo sobre la mesa desde mi punto de vista, y mi punto de vista es subjetivo de alguna manera. Yo trato de informar. Creo que el secreto de la profesión del periodismo no es la objetividad, porque lo que te decía no existe, es el equilibrio, es buscar tener equilibrio en la información. Es que si yo conozco una noticia, pueda consultar las diversas fuentes de información que hay sobre esa noticia y darle contexto. Creo que eso es lo más importante que hay que hacer en el periodismo, el equilibrio, el contexto y tratar de dar información de forma neutra, de no opinar en sí misma ya en el momento de dar la información. De otro lado, como lo decíamos antes, hay unas personas, unos periodistas o personas de otras profesiones que se están dedicando a opinar en los medios. Dan sus conceptos desde el punto de vista económico, social, político, y yo creo que allí hay que diferenciar muy bien esto. Por ejemplo, estas mesas de trabajo de radio donde se reúnen diferentes expertos de distintos temas, pues ellos opinan, ellos no están haciendo periodismo. Bueno, y de acuerdo a lo que me comentas de tu experiencia de todos estos 15 años, quisiera hacerte una pregunta puntual. Y es que en los grupos de periodistas surgen determinados retos que son complejos, en donde debas añadirle datos a la noticia. Hay momentos en donde has dicho, no lo voy a hacer porque no estoy de acuerdo. ¿Te ha pasado? Yo nunca sentí una censura, como te decía, pero quizás más sentí la responsabilidad desde mi punto de vista profesional y a veces personal de ser prudente con la entrega de algunas informaciones. Y yo creo que eso también hace parte de hacer buen periodismo, que no solamente el deseo de tener una chiva en la mano, de tener una noticia explosiva y escandalosa sea suficiente. Creo que uno tiene que revisar también con responsabilidad los hechos. Nosotros como periodistas sí tenemos la responsabilidad de verificar las fuentes, de hacer esto que te decía del equilibrio en la información. Entonces probablemente cuando tú hablas de abstenerse a algo, creo que abstenerse es más pensar primero qué estoy haciendo y si una fuente viene y me busca con informaciones, ¿por qué me está buscando? ¿Para qué me está buscando? ¿Cuál es su propósito? ¿Quiero entrar yo en ese juego? ¿Ese juego es importante para el país informativamente hablando o es importante para moverse en algún tema político y hacerle daño a otra persona? Entonces creo que es clave verificar la información siempre antes de, con responsabilidad. Bueno, y para cerrar esta entrevista, Jennifer, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones que vienen en el periodismo para que sigan en la mejora y la optimización de esta carrera en Colombia? Yo tuve hace un par de años la oportunidad de dar clases
en mi universidad, de donde fui egresada, de periodismo en televisión. Y yo les decía a ellos que es importante tener claro lo que ya hablamos, que la objetividad no existe, pero que sí hay que tener contexto, hay que leer, hay que enterarse primero antes de sacar una noticia, hay que confirmar la noticia, no creerle solamente a las redes sociales. Por más que uno crea tener la chiva en sus manos, es fundamental siempre verificar la fuente de la información, que esa fuente sea creíble, confiable, que estemos seguros de que la información que nos están entregando la podemos contrastar y poder sacar a la luz pública. Otro consejo que les doy a los estudiantes de periodismo, a los jóvenes o a los que tienen este sueño de hacer periodismo, como yo lo tuve hace 35 años, es que escuchen radio, oigan noticias, vean noticieros de televisión, vean televisión, lean los periódicos. Claro, hoy en día el internet se lleva toda digamos como la gran capacidad de atención sobre los lectores, pero si ellos no están enterados de lo que está sucediendo, es muy difícil que puedan, digamos, ejercer un periodismo con responsabilidad. Y lo otro es, hay que conocer la historia de este país, porque no podemos salir a hablar de la guerra cuando no sabemos lo que fue la guerra hace 10, 20, 30, 50 o 60 años. Entonces, probablemente hoy seguimos incluso dando noticias o conociendo noticias muy similares a las que ocurrieron años atrás, pero si no tenemos ese contexto, no podemos informar adecuadamente. Entonces, clave también que se enteren, que se empapen, que estudien, bueno, y que exijan, digamos, también tener de sí mismos esa responsabilidad, porque la responsabilidad hacia nuestras audiencias es muy importante, sobre todo hoy en día. Muchísimas gracias, Jennifer, por compartir tu experiencia, tus puntos de vista y tu opinión con nosotros acerca del periodismo. Además de todos tus retos y tu experiencia a nivel profesional. Gracias. Muchas gracias. Cifras y Conceptos realizó en abril de este año una encuesta para la FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa, e indagó sobre las condiciones en las que trabajan los periodistas en Colombia. El 32% de los periodistas trabaja en los medios digitales, 25% en prensa, 25% en radio y el 16% en la televisión. Según la FLIP, el periodismo es dominado por hombres. Solo el 24% de la muestra es del sexo femenino. El 35% cuenta con un contrato laboral, el 26% lo hace por prestación de servicios, el 16% lo hace voluntariamente y el 10% es freelance y el 10% depende de la publicidad que obtengan sus espacios. El 66% de los periodistas consultados dijo estar sometido a inestabilidad económica. El 37% dijo haber experimentado la estigmatización por parte de funcionarios públicos. Llegamos al final de nuestro programa Toma el Control. Los esperamos en un próximo capítulo. Y gracias por estar pendientes de nosotros. Recuerden siempre escribirnos al correo defensor@canal13.com.co. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chao! 13. Somos más de lo que quieres. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.